Buenas, soy el padre Miguel Ángel, sacerdote de Lumen Dei, y he venido para tratarles el tema de la reconciliación. El tema que vamos a desarrollar dentro de este amplio tema es la historia, evolución e institución del sacramento de la confesión. El momento inicial donde comienza este sacramento es el domingo de la resurrección. Lo narra San Juan en su capítulo 20, cuando Jesús a sus apóstoles les dice: recibid el Espíritu Santo, y inmediatamente a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes se lo retengáis les quedan retenidos. Es el momento de la institución del sacramento de la reconciliación, de la conversión, de la penitencia. Como son nombres que se le dan, se han ido dando a lo largo de la historia y que expresan diversos aspectos. A partir de aquel momento, Cristo delega en los apóstoles y también en sus sucesores, que son los obispos, como ministros ordinarios encargados de absolver los pecados cometidos después de la recepción del sacramento del bautismo. Este sacramento ha sido motivado en la providencia divina para que las almas de los fieles que han cometido un pecado mortal después del sacramento del bautismo se puedan de nuevo reconciliar con Dios y devolverles la amistad que habían perdido por el pecado personal. Y yo siempre que medito esto veo como la bondad infinita, la generosidad de Dios para con nosotros, que quiere compadecerse de nuestra debilidad, de nuestra fragilidad, y que conociendo el barro del que estamos hechos, prevé en su providencia porque quiere a toda costa salvarnos, y pone los medios a través de unas personas, de unos instrumentos humanos, que son los hombres, los obispos, sucesores de los apóstoles, y sus colaboradores, que son los sacerdotes. Conviene aclarar que propiamente por el orden del sacerdocio, el orden presbiteral propiamente, cuando se recibe el orden, se recibe esta potestad, aunque los sacerdotes no pueden todavía aplicarla hasta que no les ha encomendado esa misión por un obispo que le permita jurisdicción para poder confesar. Hoy en día basta que un obispo le dé jurisdicción para poder confesar, y esa jurisdicción vale para el mundo entero. Aunque, por supuesto, si algún obispo prohíbe en su diócesis que se ejerzan sacramentos sin su permiso, pues en esos lugares en que sus obispos lo permitan no se puede ejercer a menos que se consiga un permiso también de ellos. Eso en situación común, ordinaria. Y lo que, junto con esta motivación de lo que motivó el sacramento, es de meditar cómo Dios actúa a través de personas frágiles también, de personas humanas también como nosotros, pero que no es el hombre. Yo cuando me confieso, no es el hombre que está ahí detrás el que yo tengo que ver, yo me tengo que fijar que es Cristo el que absuelve a través de ese sacerdote que me da la solución de los pecados. No es un hombre humano. Ten en cuenta que es una obra completamente divina. Solo Dios es el único que puede perdonar pecados. Ningún hombre lo puede hacer, solamente Dios. Y Él concede esa potestad a través de los instrumentos humanos que son los obispos o también los sacerdotes. Otro aspecto también, que son los nombres del sacramento, que nos trae el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo llama sacramento de la conversión, lo llama también sacramento de la penitencia, también se le llama sacramento de la confesión, del perdón y de la reconciliación. Se le llama sacramento de conversión porque realmente obra en el que recibe este sacramento una transformación. Se lleva a cabo un cambio interior en su corazón, y es por eso se le llama, o expresa la realidad de una conversión, un cambio. También se le llama sacramento de la penitencia porque conlleva el arrepentimiento y la reparación por parte del
el sujeto que recibe, en este caso, la absolución, y supone una reparación de la ofensa cometida a Dios. Por eso se llama también sacramento de la penitencia. Otro nombre es el sacramento de la confesión, que expresa el elemento esencial para la validez del sacramento, que tiene que hacerse de forma vocal, confesarse, y entonces por eso se le llama sacramento de la confesión, se hace de forma con palabras, de forma vocal. También se le llama sacramento del perdón porque es el efecto que produce en el alma, que es la paz y el perdón. Se borra de mi conciencia la culpa que yo he cometido y se me perdona. Y también se le llama sacramento de la reconciliación porque sabemos que el pecado rompe mi amistad con Dios, mi relación con Él, y me la devuelve el sacramento de la confesión. Y Dios hace sentir de modo sensible también esa nueva reparación de esa amistad que se había roto por el pecado. Por eso le llamamos sacramento también de la reconciliación. Y analizando un poco la historia, vemos que el primer momento fue el momento de la resurrección, pero a partir en los primeros siglos de la Iglesia, ten en cuenta que la Iglesia todavía no estaba en su pleno desarrollo, estaba en crecimiento, en expansión, en un mayor conocimiento y profundidad de las verdades que Cristo nos había dejado contenidas en la revelación en el Nuevo Testamento, y que entonces necesitaba a través de los siglos irse profundizando. Ya lo había dicho Cristo, que cuando viniese el Espíritu Santo, Él os iba a llevar a la verdad plena, y que todas las cosas no íbamos a poder todavía sobrellevarlas, sino cuando el Espíritu Santo, guiando al magisterio de la Iglesia, fuese conduciendo a una mayor comprensión de lo que ya estaba contenido en la revelación. No es invento nuevo, no es algo obra de la elucubración de los representantes de la Iglesia a través de los siglos, simplemente es que en una mayor comprensión, entonces una mayor aplicación de lo que ya estaba contenido en la revelación. En los primeros siglos de la Iglesia, el sacramento de la confesión se hacía de forma pública, de tal manera que estaban lo que llamaban la orden de los penitentes, y antes de dar la absolución, las personas que confesaban sus pecados lo hacían públicamente y tenían que hacer una reparación pública antes de recibir la absolución, y cuando cumplían ese tiempo prescrito, entonces se les daba la absolución. Esto fue así en los primeros siglos de la Iglesia hasta el siglo VII, en que unos misioneros irlandeses trajeron a la Europa continental el modo de confesión individual, personal, y también se comenzó a implantar la confesión de modo privada. Este es el origen, y desde el siglo VII hacia adelante ya se mantiene en la Iglesia esta forma actual de la confesión individual y también de forma privada, pero también en los primeros siglos de la Iglesia se hacía una confesión pública, y era una confesión que prácticamente no se reiteraba, sino que se hacía una vez, y era una confesión como que valía ya para una reparación, de una solución de todos los pecados de toda la vida. Se suponía, hay que pensar, que al recibir la gracia de la confesión íbamos a tener tal fortaleza como para no caer, pero viendo la Iglesia que en la práctica la debilidad de los hombres, la fragilidad es constante, lo experimentamos en nuestra propia naturaleza, también llegó una mayor comprensión, ya que Cristo no limitó el número de veces del sacramento de la confesión, en cambio el bautismo se recibe una sola vez en la vida para siempre. El sacramento de la confesión lo puede recibir tantas veces cuantas lo necesite, ya sea porque hayas caído en pecados mortales, o incluso aunque no tengas pecados mortales, como ya te decía, para poder recibir de nuevo un mayor aumento de gracia. También se puede reiterar el sacramento de la confesión. Sabemos que el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, el sacramento del orden no pueden reiterarse. Imprimen carácter y son irrepetibles. En cambio, la confesión, por un acto de su infinita bondad y misericordia,
lo tenemos, es decir, en bandeja de plata para poder acercarnos tantas veces cuanto nos arrepintamos y volvamos a Dios. Hay que aprovecharse. Si ustedes me preguntan, se aconseja que se haga confesión frecuente, cuanto más se pueda, mejor. Si tú puedes confesarte de forma semanal, hazlo, porque no solamente es perdón de los pecados graves, sino también aumento de gracia. Que no puedes cada 8 días, cada 15, que no puedes cada 15, cada mes. Es decir, aprovéchate de esta ventaja que el Señor pone a tu disposición de poder recibir este sacramento, que junto con borrar y limpiar tu alma, aumenta la gracia cada vez que tú lo recibes. Otro aspecto muy importante también es la estructura fundamental con que conocemos hoy en día la confesión. Tiene 2 elementos fundamentales. Por un lado, los actos del penitente, de la persona que se confiesa, y por otro lado, los actos del ministro, de la persona que hace las veces de Cristo cuando confiesa. A la persona o al penitente que se confiesa le son propios los actos de la contrición, los actos de la confesión y de la satisfacción. Luego más adelante lo vamos a desarrollar en otro tema, pero quedarse con esta idea que son los elementos fundamentales que le tocan en este caso al penitente: estar arrepentido de sus pecados, la contrición, confesarlos al representante de Cristo en el sacramento y cumplir la penitencia. Y al ministro, por encargo divino, por encargo del mismo Cristo, le es propio el dar la solución de sus pecados y además determinar la satisfacción que debe el penitente cumplir para la reparación de sus pecados. El ministro, vamos a detenernos aquí, el ministro, representante de Dios, tiene unos oficios que cumplir. Tiene el oficio de ser pastor en el momento de la confesión, es decir, pastor que guía, pastor que dirige, que conduce a sus ovejas, pastor que vela, que cuida también por sus ovejas, y como buen pastor que guía y dirige, es el encargado, junto con ser maestro, maestro que enseña, maestro que aconseja, maestro que tutela la doctrina, que forma la conciencia del penitente que se confiesa, es maestro de su conciencia, lo va formando. Y de ahí la obligación de que el sacerdote, en este caso, o el ministro, tenga una buena preparación para dar una doctrina coherente y consecuente con el magisterio de la Iglesia. Junto con el oficio de maestro, también tiene el ministro sagrado el oficio de ser médico, médico que cura, médico que aplica un remedio para la curación de esa alma. Podemos decir que el pecado me ha puesto en parálisis y la gracia santificante me devuelve la salud, me revitaliza, me pone en pie, y el sacramento, en este caso el sacramento de la confesión, en el oficio de médico, repara la enfermedad que había causado en mi corazón el pecado. Y eso es propio, como digo, porque el sacerdote ejerce el oficio de médico que cura. Y junto con ser médico que cura el alma, también es juez. La forma como se realiza el sacramento de la confesión es a modo de un juicio donde el reo es el mismo penitente, el juez que absuelve es el mismo ministro sagrado y los testigos que han presenciado pues es el mismo penitente, hace de testigo y reo. Por eso de ahí la importancia que la confesión tiene que ser veraz, tiene que ser sincera, dado que puede llegar a ser inválida si yo cuando me confieso me acuso de un pecado que a lo mejor no lo he cometido o que lo he cometido y lo disminuyo o lo aumento. Tiene que ser una confesión sincera la que yo haga con sus elementos propios y veraces, sin inventar absolutamente nada. Con estos oficios, realmente cuando uno acude al sacerdote tiene que ver en él la visión de Cristo, pastor, maestro, médico y juez.
pero un juez de justicia y misericordia, un juez que no quiere nuestra condenación, un juez que está siempre pronto a perdonarnos. Recuerdo una muy bonita historia que leí y que me gustó mucho, cuando un penitente se acercaba a recibir el sacramento de la confesión, y el ministro, al ver que reincidía constantemente en las mismas faltas, como que se cansó del penitente, y en aquel instante en que rechazaba al penitente, un Cristo que había en una cruz le habló diciéndole que si había sido él el que había muerto por aquel penitente o si no había sido el mismo Cristo, para darle a entender que el sacerdote, el ministro, también tiene que tener conciencia de que no es él el dueño del sacramento de la confesión, y que cuando una persona venga bien dispuesta, tantas cuantas veces me pida perdón, tengo que estar disponible y dispuesto para concederle ese perdón sacramental. Además de estos oficios que ejerce el ministro sagrado, es importante también detenernos en lo que es la fórmula de la absolución, una fórmula que muchas veces no reparamos ni meditamos, pero que tiene su contenido esencial y que nos da la raíz de quién es el que perdona. Es muy bonita, dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo. Me está diciendo esta fórmula de absolución que Dios Padre es la fuente de todo perdón. Ratificamos, afirmamos que Él es el que perdona y que es un Dios que es Padre, un Padre como la parábola del Hijo Pródigo, que siempre está dispuesto a recuperar a su Hijo que estaba perdido. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. Pues esa solución en este principio nos da la esencia de quién es el que perdona y qué es lo que le motiva a perdonar y cómo es posible ese perdón a través de la muerte redentora de su Hijo Cristo Jesús. Es la fórmula que se utiliza, que llaman la fórmula latina, que se emplea para la solución de los pecados. Es importante también saber para todos los penitentes cuando se acerquen al sacramento de la confesión que para que la confesión se lleve a cabo, sea ejecutada, tengo que haber recibido la absolución. Es común que cuando yo también me puedo acercar al sacramento de la confesión o al lugar, en este caso el confesionario, y el sacerdote me puede dar una bendición, pero el que me dé una bendición, eso no es la absolución, a menos que se emplee la fórmula con la cual puede absolver, una fórmula indicativa, que es: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando por alguna causa, algún motivo, también se puede dar una solución condicional, sobre todo cuando uno no sabe si el penitente está bien dispuesto, por alguna causa, algún motivo, también se permite en moral que se pueda dar una solución que se llama condicional. Esto ocurre, por ejemplo, cuando uno acude a confesar a un penitente que no está con sus facultades totalmente lúcidas, uno no conoce la disposición de ese penitente y está en una situación terminal o moribundo, y entonces se le da la solución bajo condición, sus condiciones que se llama, para asegurar que si estaba bien dispuesto pueda recibir la solución y el perdón de sus pecados. También es importante que, llegados a este punto histórico y la evolución de la confesión, vayamos al Código de Derecho Canónico. He querido traerlo aquí expresamente para hablar de la absolución individual y la absolución general, o como en algunos sitios la llaman, la absolución colectiva. En el Código de Derecho Canónico, en el número 960, nos dice literalmente lo que la Iglesia manda. Dice: la confesión individual e íntegra y la absolución constituyen el único modo ordinario con el que un fiel consciente de que está en pecado grave se reconcilia con Dios y con la Iglesia. Nos está aquí afirmando la Iglesia que el medio ordinario para el perdón de nuestros pecados después
del bautismo es la confesión individual. No vale decir yo me confieso yo directamente con Dios. Yo hablo directamente con Dios, sino que después que Cristo ha instituido el domingo de resurrección, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengáis les quedan retenidos, es la Iglesia la que tiene potestad para determinar la forma de cómo aplicar ese sacramento. La Iglesia no va a cambiar el sacramento, pero la forma como se aplica es ella la encargada de determinar la estructura de cómo ejercer ese sacramento sobre los fieles. Por lo tanto, no vale decir que yo me confieso directamente con Dios cuando ya Cristo ha establecido en su Iglesia cómo quiere que sea la solución de nuestros pecados después de los cometidos después del bautismo. Es muy fácil que realmente nos dejemos llevar de nuestras pasiones, de nuestra naturaleza y que queramos un Dios o un culto a nuestro antojo. Nos pasa como le pasaba a los samaritanos en el monte Garisaín, que querían dar culto a Dios en un lugar donde no era el que estaba prescrito, a su capricho, a su antojo, porque así ellos juzgaban mejor. Era un culto erróneo, daban culto al Dios verdadero, pero no era en el lugar en el que Dios quería. Pues lo mismo aquí, no se trata de que yo determine la forma de cómo quiero que Dios me perdone a mí mis pecados, sino que yo tengo que acomodarme a lo que Él ya ha legislado y ha prescrito en la nueva ley, en el Nuevo Testamento. Además que ha concedido poder a la Iglesia, al vicario de Cristo: lo que ataréis en la tierra quedará atado y lo que desataréis quedará desatado. Entonces tenemos que atenernos a las normas establecidas para no apartarnos del recto sentido de lo que Cristo quiso para nosotros a través de este sacramento. Y sigue el canon 960. Solo la imposibilidad física o moral excusa de esa confesión, en cuyo caso la reconciliación se puede tener también por otros medios. Claro, si yo por una imposibilidad de orden física no pudiese hacer una confesión individual, el ejemplo que se pone es si yo estoy inválido o no puedo hablar, una persona que es muda en ese caso, hay imposibilidades físicas que me imposibilitan el que yo de forma normal y ordinaria pueda recibir el sacramento. Entonces, muy bien, de forma extraordinaria Dios de otros modos lo puede perfectamente hacer. Y otro aspecto también, además de la confesión individual, es importante que sabemos que el acto de contrición perfecta propiamente es el que borra el pecado, pero queda incluido el deseo y el propósito de confesarme cuanto antes pueda. No tiene que ser en un sentido que yo me refiero ahora a la confesión individual, es decir, que tenga que confesarme con la inmediatez tan pronto vaya a confesarme de tal manera que ponga los medios para que se me absuelva mis pecados con la confesión individual. Quería hablar ahora, antes que se me pase por el tiempo que me queda, aunque omita algún otro aspecto, de la absolución general. Nos habla el canon 961 y como este tema es muy delicado, también he preferido y he querido leerles literalmente lo que dice la Iglesia acerca de la absolución general, porque en esto hay mucha confusión y también mucho abuso. Dice el canon 961, parágrafo primero: no puede darse la absolución a varios penitentes a la vez sin previa confesión individual y con carácter general, a no ser que, primero, amenace un peligro de muerte y el sacerdote o los sacerdotes no tengan tiempo para oír la confesión de cada penitente. Un barco que está naufragando, un avión que está a punto de hundir, no da tiempo a escuchar las confesiones individuales. Entonces se puede dar una solución general en esos casos. Segundo, que haya una necesidad grave, es decir, cuando teniendo en cuenta el número de penitentes, no hay bastantes confesores para oír debidamente la confesión de cada uno dentro de un tiempo razonable, de manera que los penitentes, sin culpa por su parte,
se verían privados durante notable tiempo de la gracia sacramental o de la Sagrada Comunión. Esto pasaría en lugares de misión donde no va un sacerdote sino de una vez al año, y que con el tiempo que va tan justo que no tiene tiempo a poder confesar a todos los penitentes que de forma bien dispuesta ellos por su parte quisieran recibir el sacramento, pero es el sacerdote el que no puede. Otra cosa distinta es que no es que yo vaya a un lugar de misión y absuelva a todas las personas que yo pretende y crea. Este tema es tan importante que, aunque continúe en otro espacio desarrollándolo, quiero redondearlo y terminarlo para que quede, y por eso es importante que continúes con nosotros en este tema y que nos escribas para hacernos más preguntas sobre este tema tan importante de la confesión que acabamos de tratar. Que la Virgen te bendiga.